Bendiciones, mis amados hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana de devocional. En verdad, mis hermanos, quiero invitarles a ustedes a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Cuando reflexionamos ahí, resulta de que la iglesia de Tesalónica es una iglesia en la cual nos da muchas maneras de cómo nosotros debemos de conducir nuestra vida cristiana. Esta carta, como dice en el versículo 1, es que lo escribe Pablo, Silvano y Timoteo a esta iglesia en específicamente. Cuando nosotros vamos al versículo 3, hay una cualidad de que estos hombres de Dios realizan por esta iglesia. Además, vamos a ver que hay dos características fundamentales que esta iglesia también nos enseña a nosotros como iglesia de Jesucristo para este tiempo. Fíjese, mi amado hermano, vamos a ver en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Quiénes dan gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica? Pablo, Silvano y Timoteo, quienes son los autores de esta carta. Ellos tienen una razón más que suficiente para agradecer por la iglesia de Tesalónica ante Dios. Ellos dicen que hacen memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ellos se recuerdan incansablemente de todo lo que la iglesia de Tesalónica hasta ese momento había logrado. Y no había logrado simplemente por razón de hacer crecer o de exaltar la cultura tesalónica de ese momento, sino que lo que la iglesia de Tesalónica realizaba, lo realizaba a razón de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones, nosotros tal vez que tengamos algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia o que tenemos años dentro de la iglesia, nunca debemos de olvidar que hay personas que están creciendo en los caminos del Señor, en los cuales nosotros incansablemente debemos de interceder. Hermanos, preguntémonos si estamos orando por los chicos de nuestra célula, las chicas de nuestra célula, las damas o los varones de nuestra célula. Pablo, Silvano y Timoteo nos dan un gran ejemplo de cómo debemos de perseverar en oración por ellos. Aquí específicamente, estos daban las gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Y es que la iglesia de Tesalónica tenía una virtud o dos virtudes muy resaltantes, o incluso más virtudes, pero en el versículo 3 nos resalta algunas de esas virtudes. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí nos habla en primer lugar del trabajo de vuestro amor. Hay una característica que debe de resaltar dentro de la iglesia de Cristo, y esto es que los unos a los otros tengamos un amor fraternal. Y si nosotros decimos amar a nuestro hermano, jamás vamos a desear el mal contra esa persona. Jamás vamos a procurar mentirle a esa persona, a ese hermano o a esa hermana. Nunca vamos a querer sustraer o hablar mal de aquel hermano. La iglesia de Tesalónica en verdad era una iglesia digna a imitar, porque la Biblia dice, ellos trabajaban mucho en su amor. Ahora, el amor, si bien es cierto, nosotros hemos recibido de parte de Dios como una gracia, como algo inmerecido, también en nuestra relación natural, interpersonal con los demás miembros de la iglesia, nosotros debemos de trabajarlo, porque no es fácil, digamos así, no es fácil escuchar que algún hermano esté hablando mal contra nosotros y nosotros quedarnos callados. Al contrario, queremos ir a encararles, y no solamente ellos, sino que también podemos
sacar a la luz a ciertos defectos de aquel hermano. Entonces se genera un pleito, se genera un lío y finalmente estaríamos dividiendo a la iglesia. La iglesia de Tesalónica, sino que trabajaba y perseveraba en que cada uno de sus miembros anduviese en el amor. Mi hermano, la pregunta es, ¿nosotros estamos trabajando en el amor los unos a los otros? Nosotros somos personas quienes día tras día aportamos para que la relación con nuestros demás hermanos de la iglesia vaya bien, o somos aquellos que tal vez lejos de promover la unidad, promovemos la división, promovemos algún tipo de malos entendidos frente a los hermanos? Debemos de cuidarnos de ello, mis hermanos, porque la unidad es algo por la cual nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él oraba incansablemente por cada uno de nosotros, para que todos nosotros fuésemos uno, así como Dios y Padre y Jesucristo son uno. En primer lugar, ese es una característica de la iglesia de Tesalónica. En segundo lugar, nos dice vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez más, repite esta palabra: constancia, permanencia, continuidad, esfuerzo. Si nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, esta palabra es de suma importancia para nosotros también. Porque si bien es cierto, nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como quien resucitó de entre los muertos, este tiene que ser una retroalimentación diaria y constante. Diariamente nosotros nos debemos de recordar que nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino que Jesucristo le hemos nosotros cedido aquella vida que Él nos ha dado. Hermanos, recuerde que la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todos los días ellos llevaban su voluntad al sometimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían fe en el Señor Jesucristo, se identificaban con Cristo, andaban con Cristo, seguían las enseñanzas de Cristo. Esa tiene que ser una actitud, cualidad también para cada uno de nosotros. Seguir las pisadas de nuestro Maestro, seguir a nuestro Maestro donde Él esté. Hermanos, debemos de tener muchísimo cuidado por enorgullecernos si tal vez ya conocemos al Señor Jesucristo por muchos años y ya hemos leído prácticamente toda la Biblia 2 veces, 3 veces o 4 veces. Tenemos que tener cuidado que el orgullo no nos envanezca. Al contrario, mientras más conozco del Señor Jesucristo, mayor tiene que ser mi fe, mayor tiene que ser mi humildad y mayor tiene que ser mi dependencia a Jesucristo, porque cada uno debemos de reconocer que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. La iglesia de Tesalónica nos muestra cómo nosotros debemos de comportarnos frente a esta circunstancia. Mis hermanos, la pregunta fundamental que nosotros debemos de hacernos frente a estas circunstancias es: ¿tengo esa actitud de la iglesia de Tesalónica al trabajar por la unidad, a trabajar por el amor mutuo entre los creyentes, entre nuestros demás hermanos? Mis hermanos, en segundo lugar debemos de reflexionar también si nosotros estamos identificados plenamente con el Señor Jesucristo, si nuestra fe, lejos de menguar, está siendo avivada, está siendo de una manera muy plausible y de una manera muy exclusiva, está engrandeciéndose cada día más y más. ¿Cómo está su fe en el Señor Jesucristo, mi hermano? ¿Tiene algún tipo de
incertidumbre, duda, desconfianza por el nuevo gobierno de nuestro país, por la nueva cepa de este virus, por la falta de vacunas. ¿Tiene alguna duda frente a nuestro Señor Jesucristo en relación a esto? ¿O es que su fe aún permanece, aún a pesar de las circunstancias, la crisis de salud, la crisis social y tantas otras cosas que pueden ocurrir? ¿Cómo está su fe delante del Señor Jesucristo? Amados hermanos, yo le exhorto a usted, en primer lugar, ore agradeciendo a Dios por aquellos quienes están creciendo en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, le animo a que usted pueda promover el amor mutuo dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, nunca desfallezca de su fe. Siempre esté firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de que nos permites escuchar tu palabra. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a mantenernos firmes en la fe en el Señor Jesucristo, a que tú nos ayudes a estar esforzados para hacer tu preciosa voluntad y sobre todo, Señor, nos ayudes a que podamos interceder por aquellos quienes están creciendo en tu caminar, en tus pasos, Señor. Ayúdanos a promover siempre la unidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones.